gloria al Señor. Mire qué interesante que todo lo que Dios da no es para que nos quedemos con él. Se tiene que dar de lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Lo que Dios da. A veces creemos que no tenemos nada, pero si usted busca, hay muchas cosas que el Señor le ha dado. Una palabra, una promesa, salud, algún don, una habilidad. Dios es bueno, ¿eh? Vamos a la palabra del Señor, Gálatas capítulo 3. Cuando lo tenga se pone sobre sus pies, me dice fuertemente amén. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios y luego viene Gálatas. Si llegó a Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, ya se pasó. ¿Lo tenemos, iglesia? Puestos en pie, leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, verso 5, dice la palabra del Señor. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta. Cierra sus ojos un momento, Padre. Esta mañana queremos poner nuestra vida delante de ti, Dios amado. Glorifícame, háblanos, Señor, ministra nuestro espíritu. Esta palabra, Señor, pueda tener sentido para nosotros, Dios amado, y que podamos entender que si el mover del espíritu viene por cumplir la ley o por oír con fe. En el nombre de Jesús. Amén. Todos decimos amén. Puede usted sentarse, miren. Hoy es una pregunta con la cual iniciamos y cada uno puede responder esa pregunta conforme a su entender. ¿Cómo viene el mover del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por cumplir la ley o por oír con fe? Cuando decimos cumplir la ley es cuando nos ponemos a leer y decimos, Dios quiere que haga esto, Dios quiere que haga lo otro, y usted se pone y comienza a cumplir. Pero también hay cosas que Dios quiere hablar a su vida, ¿eh? ¿Está conmigo? Hola, hola. Sí. Miren, todo lo que hacemos en esta vida, viviendo en nuestra naturaleza de hijos de Dios Altísimo, en nuestra nueva naturaleza como hijos del Dios Altísimo, debe ser con sentido y propósito. ¿Cómo debe ser? Con sentido y propósito. Porque son estos dos elementos los que hacen que avancemos y crezcamos en la obra del Señor, sentido y propósito. Por eso es importante que sepamos que todo aquello que no hemos podido alcanzar o que no hemos podido cambiar en nuestra vida es porque nos está faltando escuchar la voz de Dios. Díganme, está faltando escuchar la voz de Dios con fe. Miren, nos está faltando seguir la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros seamos capaces de escuchar con fe y seguir la dirección del Espíritu, vamos a poder alcanzar las promesas, ya no en nuestras fuerzas y tampoco para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. Porque mientras pasa la vida, estamos preocupados por alcanzar aquellas promesas, recibir aquellas cosas que el Señor ha prometido. Pero es porque tenemos una necesidad, pero es porque necesitamos solventar una situación. Pero cuando comenzamos a seguir la dirección de Dios y nos damos cuenta, el plan de Dios para nosotros es bueno, que su voluntad es agradable y es perfecta para nosotros, entonces comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y ya no luchamos en nuestra fuerza, y ya no buscamos alcanzar aquellas cosas para sentirnos bien o para resolver un problema, sino que para que el nombre del Señor sea glorificado en nuestra vida. ¿Amén?
¿Está conmigo? ¿Saben? Cuando en nuestra vida no logramos escuchar la palabra, o si la escuchamos, pero no logramos diferenciar esa palabra del Señor entre tantas voces que oímos y no logramos entender qué nos quiere decir, entonces no vemos que nada suceda, no vemos que nada se mueva. Yo no sé si usted está pasando o ha pasado por esos tiempos donde de repente queremos ver que algo pasa, pero nada se mueve. Y oramos y nada se mueve. Y esperamos y nada se mueve. Y a lo mejor no hemos logrado oír la voz de Dios que nos está dando una dirección, que nos está diciendo, no es por ahí. No vayan por ahí. Nosotros estamos queriendo ir por ese camino y no vemos que nada se mueva, pero el Señor está ahí. Nos dice, no, ahí. Pero no logramos oír la voz. Estamos creyendo que nada sucede, pensando que nada se mueve, cuando la mano de Dios está moviéndose para indicarnos la dirección en que debemos ir. Amén. ¿Saben? Quizá muchos de nosotros nos encontremos hoy en un tiempo como este, en el cual no logramos escuchar la voz de Dios, pero no es porque Dios no esté hablando, sino porque no tenemos el espíritu dispuesto y expectante para oír esa voz que decimos necesitar. Amén. Quiero que leamos un pasaje en la Biblia que nos habla de un tiempo como este que estamos hablando. Está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Verso 12 en adelante dice la palabra del Señor: y aconteció un día que estando Elí, el sacerdote, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Amén. Miren, ¿conoce la historia? Esto se desarrolla en un tiempo conocido como los jueces. Y aunque el gobierno era teocrático, era Dios quien gobernaba, sus representantes eran los jueces, y precisamente quien ejercía esa labor en ese tiempo era Elí, el sacerdote del templo, ¿no? Pero era un tiempo donde el pueblo vivía totalmente alejado de Dios. De hecho, hay un verso que describe perfectamente lo que sucedía. Dice que la gente vivía como mejor le parecía. Díganme usted si no estamos viviendo esos tiempos. ¿Cómo vive la gente? Como mejor le parece. Como cree que le conviene. Como piensa que le va a ir bien. Así vive la gente. No vive conforme a la palabra del Señor. No vive para agradar a Dios, sino que es: aquí esto hagamos. En esto no va a ir bien. No piensa que si con eso va a agradar a Dios o no. ¿Saben? Se parece un poco el tiempo que leemos en la Biblia al estilo de vida de la gente de hoy, que vive apartada de Dios, no se acuerdan de Él, viven desenfrenados, precisamente como a cada uno le parece. El asunto en esto es que hay un pueblo en medio de toda esa sociedad, que es un pueblo que se hace llamar hijo del Dios Altísimo. Pero cuando usted lo busca, es bien difícil encontrarlo en medio de esa multitud. Imagínese ahí, en una planta con la que trabaja la hermana Moisés, ¿cuánta gente era una planta? 2.500. Imagínese, en medio de 2.500 personas, la gente vive como mejor le parece. Y es bien fácil criticar, ¿verdad? Son borrachos, el fin de semana se van a beber. Aquellas mujeres son locas, dice. Ahí andan de fiesta en fiesta. Aquellos también. Cada uno vive como mejor le parece. El asunto es que en medio de esas 2.500 personas hay un pueblo que se dice creyente, hay un pueblo que se dice temeroso de Dios,
Pero cuando usted mira, le es difícil encontrar quiénes son, porque todos se comportan igual. Imagínese ahí en el lugar donde usted vive. En esa calle donde usted vive, ¿cuántas casas habrán? 50, 20, 30, ¿cuántas casas habrán? Y en medio de esas 30 casas, podrá alguien decir, ah, no, los de aquí son cristianos, los de aquí no, los de aquí hay gente bien creyente, los de aquí hay gente bien sometida al Señor. Nos vemos bien parecidos a los demás. Es bien difícil que alguien pueda decir bien de quién. ¿Verdad que sí? Todos parecen iguales. Imagínense en un estadio el día que juega el Fans. 10 derrotas al hilo lleva, ¿cuánto tiempo? Va que el comercial, pero imagínense un estadio lleno. La gente grita, la gente se insulta, la gente tira cosas y todo. Pero en medio de todo eso, hay gente que el día domingo está levantando las manos, adorando al Señor. Pero cuando están ahí metidos en ese calor de la euforia del fútbol, todos se ven iguales y se comportan igual. Amada iglesia del Señor, es importante entender cuál es nuestra realidad en medio de todo eso. Porque es fácil criticar y decir, dicen que son cristianos, ay, en la iglesia tal cosa. Pero no nos vayamos a lo grande. Piensen ustedes. Yo pienso en mí, yo digo, ¿qué testimonio? ¿De qué manera me comporto? ¿Estoy oyendo la voz de Dios? Me encantó y tocó mi corazón la reflexión que hacía mi hija. Porque, ¿cómo? Yo quizás no hubiera llegado ahí, pero el Señor le ponía, cuando decía, oh Israel, hermosas son tus tiendas y todo. Y ella decía, qué bonito fuera que la gente sin conocerte llegara, te mirara y pudiera sentir al Señor. Eso debería pasar en esta vida. Yo conozco gente así. Gente que cuando uno habla, cruza 2, 3 palabras y te transmite paz, te transmite tranquilidad y te hace sentir como que le conoces, porque el espíritu que mora en esas personas es el mismo espíritu que hay en nosotros. Yo no sé si a usted le pasa, pero la pregunta es, ¿proyectamos eso en nosotros? ¿Qué dice la gente cuando nosotros hablamos? ¿Qué piensa la gente cuando nosotros caminamos por la calle y nos comportamos de la manera en que nos comportamos? ¿Saben? Quiero que analicemos esta porción de la palabra porque hay cosas interesantes. Y una de las cosas que sucede en ese tiempo es que la palabra de Dios escaseaba. ¿Puede escasear la palabra de Dios? Miren, no es que la palabra sea escasa. Es como cuando usted dice, ay, ando escaso de dinero. ¿Será que no hay dinero? La gente dice, no, si no hay dinero, dice la gente. Va a llegar a los centros comerciales. Lleno, la gente come, la gente compra, la gente pasea. Entonces la gente dice, no hay dinero. Y en aquel tiempo dice la palabra que había una escasez de esa palabra. Pero esa escasez no es porque no hubiera palabra. La palabra de Dios escaseaba por 2 razones. La primera es que no se estudiaba ni se buscaba la palabra. Yo pregunto, ¿está usted buscando la palabra del Señor? ¿Siente usted el anhelo por leer la palabra, por buscar la palabra, por conocer al Señor? Y la segunda cosa por la cual escaseaba la palabra es que muchos llamados a predicar no lo hacían. Y el pueblo que era llamado a oír no la quería escuchar. Miren cuántos sabemos aquí. ¿Hay escasez de palabras? No, hoy hay palabras. Pero hay muchos que decidieron quedarse en casa. Hay muchos que decidieron ir a otro lado.
Muchos están enfermos, lo entendemos. Pero muchas veces no hemos estado enfermos y simplemente hemos decidido no buscar oír esa palabra. Por eso escasea la palabra, ¿saben? Lo mismo sucede hoy. Vivimos diciendo que caminamos con el Señor, pero no nos exponemos a la palabra y no queremos vivir conforme a lo que está escrito. Por otro lado, hay mucha gente predicando, pero quizá la gran mayoría de predicadores lo hacen por conveniencia, y hay muchos que predican doctrinas de hombres que les son convenientes. Y para coronar, el pueblo que debería ser confrontado con la palabra, dirigido por la palabra, anima a aquellos que les hablan palabras que quieren oír, porque la gente quiere palabra para entretenerse, palabra para animarse, palabra que les hable de prosperidad, de bendición, pero quieren seguir viviendo su vida de pecado. Y Dios no se contradice. Dios no bendice lo que está desordenado. Dios no bendice sobre el pecado. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Saben? Es importante que de manera personal cada uno tome lo suyo y revise cuál es su condición. Yo, no la iglesia, no el mundo, no la gente, no mi calle, no mis vecinos, porque es fácil decir, ay, mira el vecino, mira aquel. No, yo, ¿cómo está mi vida hoy? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Estoy logrando el amor de Dios? ¿Estoy buscando la palabra de Dios? ¿Estoy dirigiendo mi vida a través de la palabra de Dios? Las acciones y las decisiones que yo tomo en mi vida son para agradar a Dios. ¿Estás con mi iglesia? ¿Saben? Porque todas estas cosas nos hacen caer en una condición que no agrada a Dios y no nos deja escuchar su voz. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, no avanzamos. Ahí mismo en aquel templo estaban los hijos de Elí, el sacerdote. Y esos dos hijos que tenía vivían de una manera pecaminosa, como que no le conocieran, vivían en el templo, comían del templo, se decían servidores del Señor, pero eran peor que los que estaban alejados de Dios. ¿Saben? Esto sucede muchas veces porque nosotros le queremos quizás en el interior agradar a Dios, pero no estamos criando hijos por temor de Dios, no estamos exhortando a nuestros hijos a sujetarse a la voluntad de Dios, a vivir conforme a la voluntad de Dios. No nos exhortamos a vivir conforme a la palabra, no les enseñamos, no los corregimos. Por eso escasea la palabra. ¿Está conmigo? Mire, yo he oído mensajes donde bonito el mensaje, muy animado, que parece que da dirección de Dios, pero no lleva más seguir. Y de repente hay alguna que otra frase, una que otra idea que está apartado de lo que Dios quiere. Y quizás por eso no encontraron una palabra para ponerle fundamento, pero la gente quiere oír eso. Y la gente aplaude, y la gente grita, y la gente se va animada, pero no pasa nada en su vida. Siguen viviendo igual. La segunda cosa, en aquel tiempo, en el tiempo de Samuel, es que Dios quería hablar y buscaba quien tuviera su oído atento. Diga conmigo, Dios siempre me quiere hablar, pero depende de mí tener mi oído atento. ¿Ven? Es así. ¿Saben? En medio de toda la situación, Dios siempre quiere tener comunicación con nosotros. Dios siempre quiere enviar una palabra de ánimo, una palabra de dirección, y sin embargo, no todos están con el oído atento, no todos anhelan escuchar la voz de Dios, aun cuando están en medio de una gran angustia y una necesidad. Porque cuando usted está en medio del proceso de la prueba, usted lo que le pide al Señor es que lo saque del proceso, no le pide eso. Usted lo que quiere es que la respuesta llegue, pero no le pregunta, Señor, ¿hacia dónde debo ir? Y a veces es tan sencillo
poner atención que el Señor le dijo: levante el pie porque abajo de tu pie está tu maravillosa. Pero como no lo vimos, seguimos gritando y no nos movemos. Y ahí en el mismo lugar, sin mover los pies, la respuesta está abajo. ¿Está conmigo, Messi? Veo serio soy. ¿Saben? ¿Por qué Samuel terminó oyendo la voz de Dios? ¿Qué había en Samuel? Yo creo que había algo distinto en Samuel que hizo que Dios pusiera su atención en él. Y yo pregunto esta mañana: ¿qué hay distinto en ti para que Dios ponga su palabra en ti? Es fácil ver a la gente y preguntarse: ¿por qué la gente se comporta así? ¿Y por qué la gente hace eso? Y cualquiera respondería: es porque el Espíritu de Dios no está en ellos. ¿Y por qué la gente oye la palabra y no entiende? Porque esto se discierne por el Espíritu y el Espíritu no está en ellos. Pero cuando esto sucede en alguien que se dice hijo del Señor, en alguien que tiene el Espíritu de Dios morando en él, entonces nos preguntamos: ¿y entonces qué pasó? En Samuel había algo diferente. Porque en medio de aquel silencio, de aquella oscuridad, él oyó una voz que le llamaba. Algo diferente, mi hijo. Y yo te invito esta mañana a que busques en tu corazón algo que hacer diferente a los demás, para que Dios te mire, ponga de su palabra en ti. Algo diferente. Y vuelvo y digo: Dios constantemente está hablando, pero no escuchamos la voz. Pero cuando de repente hacemos ese algo diferente, sintonizamos el canal, sintonizamos la emisora. ¿Se recuerdan? Que antes pues las emisoras eran tonterías y yo estaba ahí hasta que ahí nos ponemos en el canal correcto y oímos clarito. Qué feo es cuando usted está hablando por el celular en una llamada y se oye cortado, ¿verdad que sí? Y usted no entiende la mitad de lo que le dicen y tal vez es algo importante. O si es una emergencia, usted le da una gran aflicción porque no logra tenerla. Imagínese cómo es Dios. Si Él está viendo cuánta gente se está perdiendo, Él está viendo cuánta gente está en necesidad y Él quiere hablarles, pero Él sabe que el mensaje llega cortado porque la gente no está en el canal correcto, en la sintonía correcta. Yo le pregunto: ¿hay en usted un anhelo por escuchar la voz de Dios para recibir dirección? Por concepto todos vamos a decir que sí. Sí, yo quiero oír la voz de Dios. ¿Qué diferencia estamos haciendo para que el Señor note que somos diferentes a los demás y suba un poquito el tono de su voz para que logremos oír? Porque en medio de tanta voz usted oye, como cuando uno va, el otro día fuimos a un restaurante a comer y nos reíamos porque sentíamos que había mucho ruido. Pero cuando nos hemos ido a vivir, habíamos oído ruido de nada, solo nosotros. Y nos sentamos ahí, y hablaba, otros se reían y nos sentíamos raros. Pero ¿qué sucede si en medio de todo eso alguien grita más fuerte? ¿Qué cree que va a suceder? Probablemente la gente se calme, todos vuelvan a ver, ¿verdad que sí? Así quiere hacer Dios. Él quiere ver algo diferente en alguno de nosotros, para que en medio de todo ese ruido Él suba un poquito la voz y te diga tu nombre y tú logres saber: es a ti a quien te ama. Porque Él te está hablando en este momento, Dios te está hablando. Pero a veces cuando oímos esa voz decimos: hubiera venido la hermana fulana porque esta palabra era para ella.
tenía que estar, decía. Pero es a ti a quien Dios te quiere hablar. Cuando sube un poquito esa voz, nos damos cuenta que es tu nombre. Está diciendo Ovidio, Patricia, Moisés, a ti te estoy hablando. David, a ti te estoy hablando. Y es ahí donde oímos la voz y decimos, ven aquí, Señor. Y el Señor dice, no es por ahí, hijo, es por este lado. Cuando damos la vuelta decimos, si aquí era, hombre. Y nos maravillamos. Porque usted no me va a dejar mentir que hay momentos donde de repente volvemos la mirada y seguimos un camino y las cosas comienzan a fluir libres. Y todo nos sale bien. ¿Sabe por qué? Porque logramos encontrar el camino que Dios nos estaba señalando. Porque logramos oír su voz. Si su camino en este tiempo está siendo un camino difícil, si su camino en este tiempo está siendo un camino complicado, o que no avanza o que no logra llegar a donde quiere ir, a lo mejor se ha equivocado de camino. Hay que buscar escuchar la voz de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? El Señor no va a dejar que los impíos y que los que no están anhelando escuchar su voz tengan el privilegio de oírle. El propósito se cumple en aquellos que tienen una disposición sincera en su corazón, no una necesidad. Se lo voy a volver a decir. El propósito de Dios se cumple en aquellos que tienen una disposición sincera en su corazón y no solo una necesidad. Pero nosotros queremos que por la necesidad que tenemos, el propósito se cumpla. Pero en el corazón no está pasando nada. ¿Está conmigo? Si es que, amados, si queremos participar del privilegio grande que el Señor nos da en este último tiempo, de oír su palabra, tenemos que pararnos a la brecha y hacer que el Señor note que estamos deseando participar en su proyecto. Miren, ¿por qué les animamos al altar familiar? Porque es necesario que usted oiga su voz, porque es necesario que usted reciba dirección, porque es necesario que usted busque de la palabra del Señor. Pero aún así, miren, díganme si no es más fácil estar en casa y agarrar el teléfono y participar de eso que venir. ¿Es más fácil o no? Y aún así no lo hacemos. ¿Por qué? Es que tenía que, es que fui a, es que, miren, una horita. A lo mejor en esa hora Dios le quería dar la dirección que usted necesita. A lo mejor en esa hora el Señor le quería poner una palabra que trajera la paz que usted está necesitando en su corazón. A lo mejor ese era el momento en el que el Señor subió un poco su tono de voz para que usted lograra escuchar. Y usted se lo perdió. Y después se pregunta y dice, ¿por qué Dios no me da? ¿Estás conmigo? Porque Dios quiere hablarte hoy. Miren, me gusta la porción que leímos, porque dice en el verso 3 que Samuel dormía en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes, dice, que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Dios te está llamando antes de que su lámpara se apague, porque va a venir el día en que la lámpara se va a apagar. Y muchos van a querer oír la voz de Dios, y muchos van a querer oír la palabra de Dios, y muchos van a buscar la palabra de Dios y no la van a encontrar. Antes que la lámpara de Dios se apague, miren, muchos sienten que viven en oscuridad y que Dios se ha olvidado de ellos. Pero yo le quiero decir que de la misma manera en que sucedió en la vida de Samuel, así el Señor quiere que suceda en tu vida antes que su lámpara se apague. A muchos el enemigo ha derribado y a muchos otros los ha distraído con las cosas del mundo para que no logren oír la voz de Dios, esa voz que te llama y te dice, hijo, hija, te he escogido para hacer cosas grandes en este tiempo. Y no logramos escuchar porque el enemigo nos tiene distraídos diciéndonos que no hay nada más para nosotros, que el tiempo está duro. Dios nos está llamando a escuchar su voz en este tiempo. Afuera todo está oscuro, ¿eh? Pero la lámpara de Dios todavía no se ha apagado para nosotros. El Señor quiere volver a manifestar su gloria en su palabra y en el mover de su Espíritu Santo. Lo que sucedió aquella noche en la vida de Samuel, que escuchó la voz de Dios,
va a volver a acontecer en aquellos que dispongan su corazón, en aquellos que busquen escuchar su voz. Va a ser entonces que la gloria de Dios se va a manifestar y van a venir las visiones, las sanidades, los prodigios. Pero esto está reservado solo para aquellos que en medio de la noche logran poner un poquito de atención y oyen la voz de Dios y pueden decir: heme aquí, heme aquí. Mire qué poquitos somos. A mí siempre me ha sorprendido de lo poquito que somos. Cuando Dios nos pone a hacer algo, hacemos las cosas grandes y hacemos las cosas bien. Pero necesitamos avanzar un poco más. Hay gente que tiene necesidad, gente que usted vio por los años. Pero primero necesitamos oír nosotros la voz de Dios para poder avanzar en su proyecto. Amén. Amada iglesia, pronto van a venir cambios para nosotros. Y solo aquellos que logren oír la voz de Dios, que les llama, van a poder moverse en la dirección correcta. Cuando otros simplemente se van a quedar como Elí. ¿Se acuerdan cómo estaba Elí? Elí oía la voz de Dios. Pero dice que en ese tiempo ya estaba cansado. Ya no oía la voz de Dios. Y Dios continuó hablando. Va a venir el tiempo en que Dios va a seguir hablando. Los que logren escuchar van a caminar en la dirección correcta. Pero otros se van a quedar contando cuando Dios le hablaba, contando las cosas que hacían cuando le servían a Dios. Pero ya no van a poder oír más su voz, porque la lámpara se habrá apagado en ellos. Póngase de pie esta mañana. Porque es necesario decidir. Cada uno debe hacerlo. Buscar oír la voz de Dios y avanzar, o quedarnos recostados esperando a que algo suceda. Miren, yo estoy convencido que cuando usted le clama a Dios, Él lo oye. Yo estoy convencido, miren. Yo oía los pronósticos de la salud de la mamá de mi hermano David. Y él le decía: Señor, tú no puedes cambiar todo. Yo oía lo que era la expectativa de las cirugías. Y la expectativa de la cirugía era no dejar sus órganos funcionales, sino poner algo externo. Y le decía: Señor, no lo permitas. Se ha vivido tanto tiempo bien, no permitas que su último tiempo sea de esta manera. Dios me permitió orar por ella, ¿sabes? Yo sé que Dios oyó no solo mi oración, sino la oración de muchos que en ese momento tenían las rodillas dobladas, ¿sabes? Pongo este ejemplo porque acaba de pasar. Pero cada uno tiene un ejemplo y cada uno tiene una necesidad, amén. Yo estoy convencido que cuando usted le clama al Señor y logra oír su voz, Dios la dirección. No importa cuál sea la necesidad. O una necesidad muy grande o una necesidad muy pequeña, ¿sabes? Yo he pasado por días de mucho estrés. Y en un trabajo que hicimos yo ya estaba bastante estresado y había algunos detalles que no podíamos corregir y yo ya no hallaba qué hacer. Yo le dije: Señor, ayúdame, porque yo necesito terminar este trabajo y salir de ahí. Y Dios permitió que todo saliera como le había pedido. Yo dije: Señor, perdóneme, porque usted está ahí pendiente de escuchar mi voz. Y yo a veces no le clamo porque quizás veo las cosas pequeñas. Yo esta mañana le invito a que clame por esas cosas pequeñas. Esas cosas que quizás cree que usted puede resolver. Pero Dios está ahí también
para usted. Dios quiere hablarle. Dios lo que quiere es tener una comunicación con usted. Y cuando usted le hable, Él va a responder. Pero también cuando usted le escuche, Él le va a hablar. Dígale cómo se siente. Dígale lo que necesita. Dígale dónde le duele. Pero también tome ese tiempo. Dígale, Señor, háblame. Yo quiero ir tu voz. Señor, dame dirección porque yo quiero saber el camino. Porque no quiero hacerlo en mis fuerzas. Porque no quiero caminar en mi entender. Háblanos, Señor. Llámanos. Padre, esta mañana yo oro por este pueblo pequeño, Señor. Pero haznos un pueblo entendido. Un pueblo que tenga el privilegio de escuchar tu voz, Señor, en medio de tantas voces. Un pueblo que en medio de la muchedumbre pueda ser hallado, Señor, y pueda ser identificado, Dios amado. Porque hay algo diferente en ellos. Háblales, Señor. Háblales y que puedan saber que eres tú quien les llamas.